La voy a pasar poco a poco y ustedes me detienen si tienen alguna observación en lo que estén viendo, por favor. Esto fue primero para introducir la torca y el momento angular, refiriéndonos a una partícula nada más. Se puede hablar del momento angular de una partícula, no solamente es afín al cuerpo rígido, de la torca también. Torca o momento de la fuerza, como más moderno se dice. Como les he dicho desde un principio del curso, la teoría que estamos viendo, la teoría pues en cuanto a su complejidad, digamos matemática, y en el caso de que estamos considerando un número n de partículas en general, pues es más complicado que los problemas que resolvemos. Es otro tipo de dificultad, la de los problemas, pero la teoría está por arriba, creo yo, muy por arriba de los problemas que se resuelven. Este es un primer resultado que obtuvimos. La derivada del momento angular respecto a un origen inercial, respecto al tiempo, es igual a la torca externa respecto a ese origen inercial. Después se hizo la generalización para un origen arbitrario. Ahí está. Y resultó que la ecuación 12 que aparece aquí. Entonces el origen arbitrario aquí se está denotando con un origen O', ¿no? Y resulta que para un origen arbitrario ya se modifica la ecuación que teníamos antes, que nada más era la derivada de L respecto al tiempo igual a la torca. Ahora aparece este término extra, que si se fijan, pues es la torca de una partícula, entre comillas, de la masa total del cuerpo rígido, pero con respecto al centro de masa. Para que esta ecuación fuera similar a la anterior, o sea, que se cumpliera también en un sistema inercial, en un sistema arbitrario, que en un sistema inercial, o sea, que nos aparecieran esto, se tiene que anular este término. Y se anula cuando son paralelos estos dos vectores, o cuando es cero la ρ de C, lo cual quiere decir que estamos que el O' está en el centro de masa, y eso equivale a que regresamos al caso del sistema inercial, o que la R dos puntos vale cero, que es la posición del centro de masa, quiere decir que también la O' está en el centro de masa. Las dos son equivalentes, eso viene explicado aquí. ¿Sí? Entonces, cuando se mueve O' con velocidad constante, pues también sigue siendo inercial. Y entonces se recupera el caso anterior. Si no si no se cumple alguno de estos tres requisitos, pues habría que agregar esto. Si se cumple uno de ellos, perdón, se anula esto. Con cualquiera de los tres que esté aquí, se cancela esto. Que va a ser la mayor parte de los casos. Ahí viene explicado. Los apuntes, pues yo espero que le den una estudiada después de que yo aquí lo expliqué. Si ustedes encuentran por ahí algo que no esté claro, pues eso se los pregunto a la siguiente clase, que si tienen alguna duda para ser más preciso, tratar de explicar pues, de mejor manera lo que se dijo antes. Luego en esta parte es relación del momento angular de un sistema de partículas o un cuerpo rígido con respecto a un origen inercial y con respecto a un origen anclado en el centro de masa. También se obtuvo eso y se obtuvo este resultado, el 16. El momento angular respecto a un origen inercial va a ser igual al momento angular respecto a un origen que esté anclado en el centro de masa, más esta cantidad, que es el momento angular de una partícula, otra vez entre comillas, de masa m, y que está en el centro de masa. Esta relación es la que ustedes han usado en sus cursos anteriores, cuando han trabajado problemas como
de cilindros que ruedan sobre un plano inclinado, por ejemplo, o sobre una superficie también. Esto ya lo van a usar. Pues, está definida la L', pues es respecto al centro de masa. Aquí está dicho por palabras. Después ya se hizo más énfasis en que vamos a tratar de un cuerpo rígido. Aquí viene el dicho de que se necesitan 6 coordenadas para especificar su posición. En cuanto a la traslación del cuerpo rígido, ya sabemos que esa la hemos estudiado desde el sistema de partículas. La fuerza total externa va a ser igual a la masa del cuerpo rígido, en este caso por la aceleración del centro de masa. Eso es para la traslación. Entonces, ahora vamos a ver para la rotación, que es lo que dice aquí. Las ecuaciones que describen el movimiento angular de un cuerpo rígido requieren un estudio cuidadoso. Y eso es lo que se ve. Entonces también aquí se considera un cuerpo rígido que está girando con velocidad angular omega con respecto a un sistema coordenado inercial fijo que está en O. Entonces primero le ponemos ese subíndice para indicar que esto está referido a un sistema inercial. Y después se introduce el vector de posición de una partícula de cuerpo rígido que tiene vector de posición ρi con estas coordenadas cartesianas, pero aquí la I, J y K están referidas o sea, son los vectores unitarios de un sistema coordenado que está anclado al cuerpo rígido, está anclado, o sea, aquí imagínense que son agujas a lo largo de Gx, el eje Y y el eje Z. Ahí son agujas mutuamente perpendiculares. El cuerpo rígido está girando con velocidad angular omega y está girando también el sistema coordenado. ¿Sí? Eso debe de quedarles claro. Bueno. Entonces tomamos la ecuación que ya obtuvimos allá antes. Para simplificar, vamos a referir, para no estar acarreando aquí los subíndices, vamos a aceptar que el sistema, el que está anclado al cuerpo, lo voy a denotar simplemente por X y Z. Y también vamos a suponer que, también para simplificar, que los ejes X, X0, Y0 y Z0 son paralelos entre sí. Es simplemente para hacer una primera, para no introducir un ángulo. Entonces aquí tenemos la ecuación. La derivada con respecto al tiempo de la suma de los momentos angulares. Aquí como es una suma, se está refiriendo a que el sistema puede ser discreto. El cuerpo rígido puede consistir de un conjunto de partículas discreto, con la única condición de que las distancias que guardan entre sí todas estas partículas sean constantes, o sea, que sea rígido. ¿Sí? Esto es para un caso discreto. Para un caso continuo, pues esta relación, la de la suma, que es el momento angular del sistema de partículas, para el caso de un cuerpo continuo, se transforma en una integral, en donde ahora las partículas aquí discretas MI, las sustituimos por un elemento de masa diferencial de m, que está en una posición ρ y que tiene una velocidad ρ punto, como está indicado acá. Entonces es el caso particular de un cuerpo rígido de masa continua, no discreta. Entonces nos vamos a referir más a este caso. Entonces lo que hacemos es que vamos a calcular la ρ punto. La ρ punto es la posición del elemento de masa respecto al centro de masa, que está girando. Entonces, como está girando, recuerden que les pregunté la vez pasada, toda la derivada de un vector de magnitud constante, porque además son constantes, estas posiciones son constantes porque el cuerpo es rígido. Entonces, como está en un sistema que está girando con velocidad angular omega, entonces la variación temporal de este vector, la ρ punto, es omega cruz ρ, que fue el primer resultado importante que obtuvimos con la cinemática rotacional.
La rho punto es omega cruz. Lo ponemos aquí y tengo un triple producto vectorial. Toma la formulita que está en medio, omega, por el producto punto de los otros dos menos el que lo acompaña, omega, punto el que lo acompaña por el otro. Acá está. Se consideraron coordenadas cartesianas. Se puso aquí la rho punto, pues es la magnitud de rho al cuadrado, ¿no? Y como estoy considerando que el rho tiene vectores x y y, j, z acá, para el caso continuo, pues. Entonces, pues esta rho punto rho pues es simplemente x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. La omega es omega x por y, omega y por j y omega z por k. Vean que aquí ya se le quitó el cerito, porque estamos considerando que son paralelos. Entonces, el I0, el J0 y el K0 coinciden acá. Y este producto que está aquí, pues rho punto omega es esta cantidad, que son las componentes del producto punto, y luego rho pues es x, y, j, z, k. Cuando desarrollan esto, hay que desarrollarlo, y se ordena por componentes. Entonces, al ordenarlo por componentes, les quedan las ecuaciones de esta manera. Que la Lx, la componente x del momento angular, se puede escribir como omega x por esta integral, menos omega y por menos omega z por etc. Entonces aquí les anticipé que aquí lo vamos a ver más adelante. Esto que está escrito aquí, bueno, primero que nada, estas cantidades, las integrales que aparecen aquí, si se fijan, son integrales que se hacen a lo largo del cuerpo que estemos analizando. Y cuadrada más z cuadrada es la distancia al cuadrado al eje x. ¿Están de acuerdo? La distancia al cuadrado al eje x. Lo mismo, los que están aquí en la diagonal. Esta es la distancia al cuadrado al eje y. Esta es la distancia al cuadrado al eje z. Los que están fuera de esta diagonal, llamémosle esta diagonal. Bueno, a estas se les llaman los los momentos de inercia, a estas integrales. Y las que están afuera son los productos de inercia. Eso lo expliqué la vez pasada, qué significaba eso. Aquí adelante, más adelante, voy a hacer más énfasis en esa parte. Aquí está dicho lo que les estoy diciendo. Y si adoptamos esta notación de que a esta integral, que es el momento de inercia respecto al eje x, lo vamos a denotar con ix del eje y, que va aquí x cuadrada más z cuadrada, pues y el x cuadrada más y cuadrada, y z. Y a los otros, los que están fuera de la diagonal, como este que aparece aquí, los vamos a denotar simplemente como ixy, así como está acá. Entonces, esto que está aquí en la ecuación 21, nada más se cambió la notación, se puede escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Y esto se puede arreglar de manera matricial. Si tomamos un vector columna que tenga componentes Lx, Ly, Lz, y un vector velocidad angular, vector columna velocidad angular con componentes omega x, omega y, omega z, estas ecuaciones que tenemos aquí, las 22, las escribimos de esta manera. Si introducimos esto que se va a llamar la matriz de inercia, que como pueden darse cuenta las entradas son los coeficientes de las componentes de la velocidad angular que aparecen aquí arriba. Basta con hacer esta multiplicación de matrices para ver que efectivamente me da lo de arriba. La Lx va a ser este renglón por esta columna, va a ser Ixx por omega x, está acá, menos Ixy por omega y, que está aquí, y Xz por omega z, que está acá. Y lo mismo que sigue, la Ly multiplica en esta fila, esta columna, y la Lz, esta fila por esta columna. Nos queda ya muy bonito. Si denotamos, aquí luego en el Word que utilizo no tengo suficientes letras para
para escribir esto de manera más adecuada. Por ejemplo, la I que puse aquí, pues no encontré otra más mejor, pues. Pero la L que está aquí denotada va a ser esta matriz columna. La omega es esta matriz columna que está aquí. Y esta I aquí medio rara, repito, encontré otra. Ustedes pónganle de otra manera si quieren. Es esta matriz. Entonces vean que queda de manera muy sencilla. El momento angular se escribe como la matriz de inercia por la velocidad angular. Entonces, esta matriz de inercia pues, se tiene que calcular dependiendo de cada cuerpo. Hay que calcular cada uno de estos. Vamos a ver ahorita enseguida que para un cierto tipo de cuerpos esto se simplifica mucho. Se simplifica mucho. ¿Sí? Realmente esto tendrían valores diferentes de cero, pues los que están acá. Si tuviéramos un cuerpo por completo asimétrico, o sea, que no tuviera ninguna simetría. Pero aún así puede uno tratar, lo vamos a ver más adelante. Otra observación que deben darse cuenta aquí es que esta matriz es simétrica. Estos productos de inercia, menos IXY, es igual que menos IYX. Es una propiedad que tiene la matriz de inercia, que es una matriz simétrica. Como es una matriz simétrica, entonces esa ya es una primera simplificación porque entonces se van a reducir, en lugar de tener nueve cosas que tengo que calcular, pues voy a quitar 3, ¿no? Ya van a ser 6 nada más. Bueno, continúo. Este dibujo pues para indicar lo que les había dicho antes. Aquí está el elemento de masa, el diferencial dn. Este origen es el origen del cuerpo rígido, ¿sí? Y que está anclado pues el cuerpo rígido. Bueno, eso de estarlo leyendo, ya más o menos dije varias de las cosas que vienen acá. Yo les pido que le den, para eso les paso el apunte, para que ustedes le den otra estudiada. Si tienen alguna pregunta ahí, me lo preguntan en la siguiente clase, para no estar leyendo tanto. Les voy a mandar un artículo, les dije también, de don Juan de Oyarzábal. Se los voy a mandar ahí no me acuerdo cómo se llama el tema, pero ahí a Classroom se los voy a enviar. Bueno, aquí básicamente lo que viene aquí es de lo que les he estado comentando. Ahí le dan otra leída a ustedes. Los productos de inercia. Ya la clase pasada traté de explicar la necesidad de la existencia de la matriz de inercia, pues. Desde que no es suficiente el centro de masa para definir la posición del cuerpo rígido, que tampoco son suficientes los momentos de inercia, nada más, y que son necesarios a veces los productos de inercia. Sin embargo, las cosas se simplifican mucho si consideramos cuerpos que tengan, por ejemplo, una cierta simetría. Si consideramos un cuerpo que tenga, por ejemplo, un eje de simetría, el eje Z, por ejemplo. Entonces se pueden imaginar, toman un cuerpo, le ponen un eje, y si ese cuerpo es simétrico respecto a ese eje, pues imagínense, por ejemplo, un cilindro, y ponen un eje que pasa así pues, por la parte central del cilindro. Ese es un eje que tiene esa simetría, un eje axial, que tiene simetría axial. Y así pues hay infinidad, un disco, que es un caso particular del cilindro, un cono que pasa así por la punta del cono, por el centro del círculo de abajo. Ya ustedes se imaginan los cuerpos que tienen una cierta simetría. En el caso de que tengamos ese tipo de cuerpos que sean simétricos respecto a un eje, por ejemplo el eje Z, entonces eso quiere decir que vamos a tener, por cada punto que tengamos del cuerpo con coordenadas X, Y, Z, debido a esta simetría, va a existir otro punto que tenga coordenadas menos X, menos Y, Z, por la simetría. De tal forma que cuando se calculen estas integrales, que son productos de inercia, pues se van a anular.
porque de un lado va a estar el negativo y del otro positivo. Cuando se sumen, pues se anulan. Entonces, eso se simplifica mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pues siempre hemos calculado? Cuando ya se han calculado los momentos de inercia de cuerpos simétricos, pues ustedes lo hacen de esa manera, que son ejercicios de cálculo. Por eso es que nos vamos a detener en estar calculando en momentos de inercia. Los que más vamos a ocupar los vamos a tomar como datos. Por ejemplo, el momento de inercia de un cilindro homogéneo de radio R, de masa M, respecto a un eje que pase por su eje de simetría, es un medio de mr cuadrada. Lo mismo el de un disco, también es un medio de mr cuadrada respecto a un eje que pase perpendicular al disco. Y así, ustedes ya han calculado algunos momentos de inercia. Ya no los vamos a calcular, vamos a tomarlo como datos. De una esfera, por ejemplo, respecto a un eje que pase por su centro de la esfera tiene los tres ejes son de simetría, entonces respecto a cualquier eje que pase por su centro, es 2/5 de mr cuadrada. Son los que más vamos a usar, de una esfera, de un cilindro, de un disco, y creo que nada más. Les voy a poner un ejemplo de un cálculo de una matriz de inercia de un cubo. Me parece que lo copié del libro de Shanks de mecánica teórica. Bueno, lo mismo pasa, no lo mismo, sino algo semejante pasa si tenemos planos de simetría. Entonces, si tenemos un plano de simetría y colocamos un eje de giro que sea perpendicular al plano de simetría, pues entonces de manera semejante a lo que pasó antes, debido a esta simetría que hay, de que sea un plano de simetría, otra vez tomen el eje Z, el que es perpendicular al plano de simetría. Entonces, siempre va a suceder que debido a esta simetría, un punto que tenga coordenadas X, Y, Z, van a encontrar otro que esté del otro lado del plano con coordenadas X, Y menos Z, debido a la existencia de este plano de simetría. Y por lo tanto, a la hora de sumar, que en este caso son integrales, pues siempre se van a aparecer un positivo, por ejemplo el XZ, y van a encontrar el menos XZ. Y entonces a la hora de sumar, pues se van a ir cancelando. Lo mismo con la Y y Z. Entonces, cuando tienen un plano de simetría, pues también lo que conviene tomar es un eje perpendicular al plano de simetría. Y después conviene, como lo vamos a ver aquí adelantito, un par de ejes que estén en el plano de simetría que sean mutuamente perpendiculares. Bueno, debido a la existencia de estos ejes que son los convenientes para describir la distribución de masa del cuerpo, es que se introducen los llamados momentos principales de inercia del cuerpo. ¿Cuáles son estos, o quiénes son estos momentos principales de inercia? Bueno, vamos a ver, se demuestra que si tengo un cuerpo que no tenga ningún tipo de simetría, como les alcancé a platicar la vez pasada, imagínense un cuerpo todo asimétrico, una piedra toda chueca, una papa, lo que quieran. Este tipo de cuerpos no tiene ninguna simetría. Sin embargo, se pueden encontrar tres ejes mutuamente perpendiculares respecto al cual se pueden anular los productos de inercia y solamente que me queden los momentos de inercia. A eso se les van a llamar momentos principales de inercia. Las direcciones de estos ejes tienen la característica de que el momento angular y la velocidad angular tienen la misma dirección. Y de hecho, como lo dice aquí lo dice, creo, dice, si el cuerpo gira alrededor de un eje principal de inercia, el momento angular tiene la misma dirección del momento angular, pero aquí adelante o antes dice, acá, antes dice. Dice una propiedad importante de un eje principal de inercia que también puede tomarse como definición de eje principal de inercia, es esto que les acabo de decir,
que el momento angular y la velocidad angular tengan la misma dirección. Esto en la práctica se ve, o sea, se observa, pues, por decirlo de algún modo. Les decía yo antes, cuando ustedes lanzan, por ejemplo, o vamos a suponer ahí en el americano, que el quarterback lanza el balón de fútbol americano y lo lanza bien, bien entre comillas, que quiere decir que vaya girando bonito, pues, que no se vaya bamboleando, es de que estos dos vectores son, tienen la misma dirección. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando el pateador del americano la patada al balón, pues no, pues ahí no se cumple esto. Sí se podría suceder de que girara de manera que se cumpliera esto, pues, pero si se va bamboleando el balón de americano, pues entonces es que no se cumple esto. Pero si está girando alrededor de un eje principal de inercia, pues sí se cumple. Ahora, los ejes principales de inercia, si el cuerpo tiene una cierta simetría, estos ejes que estén alrededor de un eje de simetría es eje principal de inercia. O sea, todos los ejes o las direcciones que estén a lo largo de los ejes de simetría son ejes principales de inercia. Esos cumplen este requisito. Bueno, ¿cómo se calculan en el caso de que no tenga yo ningún tipo de simetría? Pues es diagonalizando la matriz de inercia para encontrar las direcciones con los valores y vectores propios. Entonces, tomo la matriz de inercia general, la multiplico por el vector velocidad angular y tomo este resultado que está aquí. La L es por ¿no? Es la I por la omega. Y estoy poniendo que eso va a ser un escalar, lambda, por el vector columna velocidad angular. Entonces, hago la multiplicación, y eso ya lo hacen ustedes desde álgebra, y hacen problemas más complicados, y les da esto que está acá. Ya de aquí, para que encuentren los valores de lambda, el determinante de esta matriz debe de anularse, y eso está indicado aquí. Cuando desarrollan este determinante, les va a quedar un polinomio cúbico en lambda, que está escrito aquí, de esta manera. La lambda cúbica va a ser igual a menos, si se fijan aquí es la traza de la matriz, de la lambda 1, lambda 2 más lambda 3. Ese término, creo que por aquí dice, es la matriz, el determinante de la matriz de cofactores. Creo que sí, me dice por acá. Esta es la matriz de cofactores y este es el producto de las tres valores propios. Como les dije, les voy a pasar en los ejemplos para que ustedes lo vean cómo se calculan estos ejes principales de inercia. Hoy mismo se los mando. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Continuamos. Sí, profesor. Sí, dime. En la parte en la que se dice que si el cuerpo rota con respecto a un eje principal de inercia, Sí. y que ya ahí se concluye entonces que el momento de inercia es igual a omega por una escalada. Sí. Es que no me queda claro cómo una cosa se concluye de la otra, específicamente cómo. Es que a lo que estoy entendiendo, eso se concluye porque entonces la matriz, la del LXX, LXY y así, Sí. es una matriz diagonal, pero no Sí. estoy seguro de si es por eso. Porque Sí. Entonces. Se anulan los productos de inercia. Ajá. O sea, en las direcciones de los ejes principales de inercia, cuando se encuentren, se van a comportar como si el cuerpo fuera simétrico. O sea, se anulan los productos de inercia. Nada más me van a quedar los que van aquí. Eso va a ser, eso lo vamos a ver en la próxima clase o en
o en la del viernes a más tardar. Eso hace que las ecuaciones que salen muy complicadas, las ecuaciones de movimiento, se simplifican enormemente cuando trabajamos en los ejes principales de inercia. De hecho, yo de los libros que conozco, todo hacen esa simplificación. Se presenta el resultado general, pero después los siguientes, lo que se sigue haciendo en la teoría es considerando los ejes principales de inercia, que todo cuerpo tiene. Esa es la ventaja. O sea, no más que en la teoría, no, todo cuerpo, así chueco que esté, tiene ejes principales de inercia. Esa es la ventaja de esto. ¿Cómo calcularlos? Pues bueno, de una papa pues va a estar complicado, porque pues denme la ecuación de cómo está distribuida la masa de una papa toda chueca para poder hacer las integrales, entonces no se puede. Sin embargo, tal vez en la práctica sí se podría. ¿Cómo sería en la práctica? Pues tomo una papa, ¿sí? Toman una papa, le clavan ahí una aguja a todo lo largo por donde sea, y si ustedes ponen a girar esa papa alrededor de ese eje, lo más seguro es que la rotación de esa papa alrededor de ese eje se va a bambolear, no va a girar así bonito, sino que se bambolea, porque pues lo más seguro es que la distribución es tal que los productos de inercia no se anulan. Pero si tienen la suerte no la suerte, sino la habilidad de poder encontrar, no sé en la práctica, yo nunca lo he intentado, pues de encontrar un eje en donde está la dirección del eje principal de inercia, pues entonces el giro de esa papa alrededor de ese eje va a ser uniforme, ¿sí? Cuando hay simetría, pues ya ganamos, porque cualquier eje de simetría, si la rotación se hace alrededor de esos ejes, se anulan los productos de inercia, y entonces eso se comporta de esta forma, como está aquí. ¿Sí? En ese artículo que les voy a pasar, está muy bonito, es un artículo muy bonito de Don Juan, le llamaban ahí sus alumnos Don Juan. Me parece que el profesor Jaime Avendaño, no me acuerdo si él me platicó que tomó clases con él, pero otros de mis amigos de mayor edad fueron alumnos de este señor, que fue todo un personaje, que vino de la Guerra Civil Española, se vino aquí a México, llegó a la UNAM, que es donde la institución que estaba en ese tiempo, y ahí lo hicieron, la SEP lo hizo cursar, creo que desde la secundaria, no tenía ningún papel, y era una persona muy querida ahí en la universidad, don Juan de Oyarzábal. Y me parece, no me parece, dio clases en la escuela, nada más que eso fue antes de que yo llegara, y dio clases, creo que la maestría, no sé si un año o un semestre. Y ese artículo que les voy a mandar es de esta persona. Él tiene también por ahí unos libritos, uno que edita la Universidad Nacional, que se llama Ensayos de Mecánica Clásica, creo. A lo mejor la pueden encontrar por ahí en internet. De ahí he tomado algunas ideas para el curso también. Se llama Ensayos de Mecánica Clásica, de los textos universitarios. Eso lo tomaron, tiene algunos errores, ya me fijé. Este señor, don Juan de Oyarzábal, escribió, hay un libro que yo lo tengo por ahí, que él escribió a mano, pues, manuscrito. Están desordenados los capítulos, más bien hasta las hojas no están en orden, porque alguien, no sé quién habrá sido, tomó sus notas de él y lo hizo libro, y después otra persona ya lo pasó a un procesador y salió el librito que les digo. Nada más que, como luego suele pasar, ustedes se han dado cuenta que a mí me pasa cuando ya transcribe uno a la computadora, luego hay errores por ahí. Ya en el libro que está impreso, los textos universitarios, tienen un error por ahí, al menos por uno que le detecté, en algo del cuerpo rígido que vamos a ver más adelante, en la rodadura de un cilindro dentro de otro cilindro o encima del cilindro, algo así. Hay un error que hay, porque en el libro manuscrito está bien.
Entonces esta persona hizo ese artículo que les digo de divulgación, que se los voy a enviar en cuanto pueda, hoy mismo si se puede. Bueno, no sé si con esto respondí algo a tu duda, Noé. Sí, es que, bueno, yo iba hacia el punto de que entonces ahí las L de X tendría que ser igual a L de YY y L de ZZ, pero No. no, porque no es solo un escalar, son varios y ahí dependiendo de la, la velocidad angular va a Sí, cambiar el escalar, entonces sí, ya aún sí, para, tiene sentido. sí, aún para cuerpos simétricos no se cumple eso. El único cuerpo que cumple eso que me acabas de decir es la esfera. Es la única. Sí, La esfera, porque la esfera tiene tres ejes de simetría, los tres, ¿no? Perpendiculares que se pongan ahí. Pero cualquier sí, otro, todos son equidistantes. sí, sí. A mí bueno, para ya ustedes calcularon momentos de inercia, son ejercicios de cálculo integral. Ahí yo hago ejercicios de memoria porque les he comentado que ya se me olvidaron muchas cosas, pero hay algunas que se me quedan y a veces no son tan importantes. La mayor parte no son importantes, pero por alguna razón, yo me acuerdo de Física 1 en el 70, que entré a la escuela. No me salía el momento de inercia de una esfera, que es 2/5 de mr cuadrada, respecto a un eje que pasa por su centro de masa, ¿no? Un eje que pase por ahí. No me salía y no me salía y me acuerdo bien que decían, está mal el libro, cabrón. Ya ni me acuerdo cuánto me salía. No me salía el 2/5 de mr cuadrada. No, lo que pasa es que yo estaba mal. Ahorita en lo que vamos a ver, recuerden que la definición de momento de inercia que vimos por aquí arriba, estos que están, no, estos son los productos, estos de aquí, esta cantidad que está acá, por ejemplo, este es momento de inercia respecto al eje X, esto que aparece aquí es la distancia al eje X, y cuadrada más z cuadrada, es la distancia al eje de rotación, ¿sí? Yo cuando calculé ese momento de inercia de la esfera, no calculé el elemento de masa, el elemento de volumen en coordenadas esféricas, que es fácil ponerlo ahí, y yo tomaba la distancia al origen, no al eje, y por eso no me salía, y por eso me acuerdo que estaba yo vueltas y vueltas, y estaba yo cometiendo ese error. Ustedes ya han calculado, ¿no? De varillas, de una varilla es respecto al centro de la varilla es un doceavo de ml cuadrada, ¿no? Respecto a una orilla es un tercio de ml cuadrada. Eso se me grabaron. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? A recordarles que hay dos teoremas importantes que facilitan el cálculo de los momentos de inercia, que es el teorema de ejes paralelos de Steiner, es famoso de Steiner, y el teorema de ejes perpendiculares, que no es tan general como este. Entonces, el teorema de ejes paralelos que ustedes ya conocen, se los voy a recordar, simplemente lo que me dice es esto que está aquí al final. Que si ustedes consideran, por ejemplo, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el eje Z de un cuerpo rígido, y luego toman un eje paralelo al eje Z, pero que pase por su centro de masa, que ese eje sea paralelo al ZZ, y ponen otro paralelo, pero que pase por el centro de masa, esos dos momentos de inercia están relacionados por esta relación, que dice que el momento de inercia respecto a un eje cualquiera que tomaron, pues, se puede escribir como el momento de inercia respecto al centro de masa, paralelo, pero que pase por el centro de masa, con tal de que le sumen la masa total del cuerpo por la separación que hay entre los dos ejes al cuadrado, que aquí se le denota rho z al cuadrado. Y aquí viene probado cómo se hace. Lo vemos rápido para que se acuerden. Escribimos la definición que tenemos. Vamos a suponer que queremos calcular el momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto al eje z. Ya lo vimos de ahí arriba. Este es izz por y cuadrada más x cuadrada por dm. Insisto, y cuadrada más x cuadrada es la distancia al cuadrado al eje z.
del elemento de masa que están considerando. Para introducir el eje que pase por el centro de masa, pues metemos el vector de posición de los elementos de masa del cuerpo. Nos referimos ahora, pero al centro de masa. No sé si tengo aquí la figura que me pueda ayudar. Esta que estaba aquí arriba. Aquí, miren. Por ejemplo, aquí tienen el eje Z, ¿no? Aquí tienen el eje Z. Entonces van a calcular el momento de inercia respecto a este eje. O sea, esta cosa que está acá está girando alrededor del eje Z. Gira alrededor del eje Z, de alguna manera. Bueno, colocan ustedes un eje paralelo al eje Z, pero que pase por el centro de masa C del cuerpo que está acá. ¿Sí? Aquí está el elemento de masa que toman del cuerpo rígido. Esta ρ', que aquí también disculpen la notación, es lo malo de estas figuras que copio. Nosotros le estamos llamando simplemente ρ a la distancia del elemento de masa al centro de masa. Y creo que sí le llamo ρc, lo que sigue. ρc es la posición del origen de donde está el eje de Z a donde está el eje que pasa por el centro de masa. Le llamo ρc. Entonces aquí pues vean que aquí sería, ¿cómo le llamé acá? Vamos a sacarlo acá. Le llamé ρ a la posición del elemento de masa desde el origen del Z que pasa por ahí, va a ser igual al vector de posición del centro de masa, no sé cómo se ve la prima, más la posición del elemento de masa respecto al eje que pasa por O', ¿sí? Entonces esta relación que está aquí es la que aquí en la figura se ve. La ρ, que sería la que va de O' acá, el elemento de masa, que aquí no está dibujado, desde aquí hasta acá. Va a ser igual a la ρc más la ρ', ¿sí? La ρ, que aquí, insisto, no está dibujada, es ρc más ρ'. Entonces, eso lo ponen. Me pasé. Ponen acá. ¿Sí? Toda la ρ tiene estas coordenadas medidas desde el origen. En la figura creo que se lo oprime. La ρc es el vector de posición del centro de masa y la ρ' es el vector de posición del elemento de masa, pero respecto al centro de masa. Entonces, en coordenadas pues van a tener... es que lo vamos a hacer respecto al eje Z, ¿no? Entonces, aquí la y cuadrada y la x cuadrada la van a sustituir por... La x sería xc más x', la y sería yc más y', ¿verdad? En esta relación, para este caso, es esto. Y eso lo ponemos aquí, en la y cuadrada más x cuadrada. Lo ponen acá, la x cuadrada, la y cuadrada. Hacen estas multiplicaciones y separan las integrales. Entonces aquí, por ejemplo, los cuadrados de los primeros, xc al cuadrado más yc al cuadrado, los juntan, lo factorizan, les queda por diferencial de m. Vean que aquí la integral de la diferencial de m pues es la masa total del cuerpo, ¿no? Están sumando todos los pedacitos. Luego los productos, los cuadrados de las primas, x' al cuadrado más y' al cuadrado, los juntan acá, por diferencial de m. Y los dobles productos, el doble producto de este por este y el doble producto de este por este, los ponen aquí. Factorizan el 2xc, les queda la integral de x' de m más 2yc por la integral y' de m. ¿Sí? Está ya todo separado. Como dice aquí adelante, los dos últimos términos se anulan, ya no lo pregunto, porque recuerden que por definición de centro de masa, cuando calculan estas integrales referidas al centro de masa se anulan. Lo hicimos para un sistema de partículas. Ya lo he probado otras veces, entonces esto se cancela.
y nada más les quedan estos. ¿Pero qué significa esto? Pues fíjense. El primero, como les dije aquí antes, esta es la masa total, la integral de la diferencial de n es la n total, y la xc cuadrada más yz cuadrada es la distancia entre los ejes al cuadrado, es la posición del centro de masa, es la separación de los ejes al cuadrado, rho de z al cuadrado. Y las primas que aparecen aquí es el momento de inercia, pero respecto al eje z que pasa por el centro de masa del cuerpo, que es esto. Entonces ya escribiéndolo ahí arriba, pues ya me queda el resultado este que les anticipé, que está acá, que es el que ustedes conocen. Esto se cumple, deben de considerarlo, siempre y cuando uno de los ejes pase por el centro de masa, ¿sí? Debe de pasar por el centro de masa. Si no pasaran, si los dos ejes fueran paralelos, pero ninguno de los dos pasara por el centro de masa, ya no se cumple esto. El problema, el resultado se ve más complicado, hay otros términos. No lo voy a ver acá. Vamos a suponer, porque en general para los problemas que tenemos, lo que sabemos es el momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masa, que es casi siempre para cuerpos simétricos, pues es lo que tenemos de datos, como los que les acabo de decir antes del cilindro, la esfera, todos esos. Este es el que se conoce más. Pero si quiero conocer el momento de inercia respecto a otro eje paralelo a este, pues aquí ya tengo la formulita, ¿no? Al del centro de masa le agrego la masa total por la separación del eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa al cuadrado. Y ya, esto lo vamos a usar mucho en los problemas de dinámica de cuerpo rígido que vamos a ver más adelante. Bueno, este teorema de los ejes paralelos se aplica también para los productos de inercia, es lo que viene aquí, que no los vamos a usar porque no vamos a calcular productos de inercia ni aplicar el teorema de ejes paralelos. Se menciona aquí porque también se vale para los productos de inercia cuando estos son necesarios, pues. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿Ya se acordaron del teorema de los ejes paralelos? Eso se ve desde, pues ya ni me acuerdo, mínimo desde física 1, pero seguramente desde la preparatoria. Bueno, este otro teorema, el de los ejes perpendiculares, es menos general que el anterior. El teorema de los ejes perpendiculares se aplica solamente a cuerpos planos. A cuerpos planos, solamente cuerpos planos. Entonces vean, por ejemplo, aquí está un cuerpo plano que está en el eje XY, de tal forma que el eje XZ, el eje Z, pasa, por ejemplo, aquí por su centro de masa, acá, aquí está indicado con este puntito hacia afuera, giran X hacia Y, y eso les da un vector que sale del plano, y ese es el eje Z. Entonces, si ustedes quieren calcular el momento de inercia de esta figura plana, de este cuerpo plano, respecto al eje Z, entonces es un eje que está aquí clavado en el centro de masa, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacen? Pues es la integral de la distancia del elemento de masa al eje que pasa aquí, que está aquí en este origen. ¿Y cuál es la distancia? Pues en coordenadas cartesianas es x cuadrada más y cuadrada. Esa es la distancia al cuadrado. Entonces, a la hora de que calculan el momento de inercia respecto acá está. Este es respecto al centro de masa, ¿no? Pasa por acá. Es esto que les acabo de decir. Esto que dice aquí es lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Pero vean esta integral que está aquí. La pueden separar en estas dos. X cuadrada diferencial de n más y cuadrada diferencial de n. ¿Pero qué significan estas integrales? Pues vean, la x cuadrada es la distancia. Vean aquí la figura, a ver si se alcanza. Ahí está. Miren, vean, la x cuadrada diferencial de n, esta integral que está aquí, corresponde al momento de inercia de esta figura plana, pero cuando está girando alrededor del eje Y. Ahí está. ¿Sí? ¿Pero qué significa? La x cuadrada es la distancia al eje Y.
es como, imagínense que este es un círculo, un plano, ¿no? Una moneda, un disco, lo que sea, un disco. Y este disco lo hacen girar alrededor de su origen, del centro del disco. Entonces es como giraría pues en un disco fonográfico, que ya ni se ven ahora, ¿no? Pero un disco alrededor de un eje que pasa por su centro. Bueno, el giro alrededor de un eje que esté en el plano, que pase por el centro de masa, es como si girara pues, alrededor de este eje. Se sale del plano, ¿no? Gira así, como un volado, como una moneda. Lo mismo respecto al eje X, por la simetría que tiene el disco, pues sería uno que gira en esta dirección. ¿De acuerdo? Por eso es que esto nada más vale para cuerpos planos. Entonces vean pues que está bien esto, porque el IZZ, que es respecto al eje perpendicular al plano, lo pueden escribir como la suma de los momentos de inercia respecto al eje Y respecto al eje X. Entonces miren, por ejemplo, si quieren calcular el momento de inercia de una moneda, imagínense que es la que más podemos ver, de una moneda, pero respecto a un diámetro de la moneda, pero que gire respecto al diámetro, pues eso se ve más complicado, ¿no? Se vería un poquito más complicado. Pero con este teorema está fácil, porque lo que me están preguntando es ya sea el IXX o el IYY, pero el que es muy fácil de calcular es el IZZ, el que se calcula acá, que lo hacen en coordenadas polares, cartesianas, como quieran. El resultado es un medio de la masa por el radio al cuadrado, cuando se trata de un disco de radio R y masa M. Pero debido a este teorema de los ejes perpendiculares, como es simétrico respecto a estos ejes, pues aquí sería 2 veces IXX. 2 veces IXX va a ser igual a IZZ. Este es un medio de mr cuadrada para un disco, y esto sería 2 pasa para allá, 2 pasa para allá y quedaría un cuarto, ¿no? O sea que el momento de inercia respecto a un diámetro de un disco es igual a un cuarto de mr cuadrada. O sea que es menor el momento de inercia cuando un disco se hace girar respecto a uno de sus diámetros que cuando gira respecto a un eje que pase por su centro de masa. Es más fácil que gire respecto a un diámetro que gire respecto a un eje que sea perpendicular al disco. ¿Está claro? ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta aquí porque quiero hacer el examen y quiero platicar, bueno, quiero que me diga si tienen alguna observación de sus resultados, y lo que sigue pues lo vemos el miércoles. Ya vamos a ir encontrando las ecuaciones de Euler. ¿Están acá? Sí, entonces ya el miércoles vamos a ver las ecuaciones de Euler, cómo las vamos a pasar a los ejes principales de inercia. No, pues todo el miércoles ya podemos ver varias cosas. Sí, el viernes ya voy a terminar este tema. Vamos a dejar pendiente los casos particulares que hemos dejado para el final del curso, el movimiento del trompo. Sí, a más tardar el viernes ya termino esto. Veremos algunos ejemplos después, desde el mismo viernes, y ya les dejaré la lista de problemas de este tema. Y entonces ya para la otra semana ya vamos a empezar a ver las ecuaciones de Lagrange. Y ya va a ser algo más novedoso para la mayor parte de ustedes. Siempre hay muchachos adelantados que si ya le dieron una leída o que están recursando, ya saben más o menos de qué se trata. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, cierro esto y pongo el examen. Entonces, primero les voy a mostrar una de las soluciones, y después ya vemos las aclaraciones que me quieran hacer. Entonces, el primer problema era... ¿Quién lo puse?
pues es este. Este fue el primer problema, ¿no? El péndulo simple con fricción. ¿Está? Un péndulo de masa m y longitud L se mueve en un medio viscoso con fuerza de fricción 2m raíz de g de θ punto. Considere estas condiciones iniciales y calcule cómo varía el ángulo con el tiempo. La mayor parte de ustedes lo resolvieron. Algunos tuvieron errores todavía, pero dadas sus notas, no, pues al menos hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son seis personas que probablemente, bueno, no es que tal vez hicieron pero no hicieron el otro. No, pero no, al menos hubo seis personas que no tuvieron completamente bien porque si no hubieran sacado una calificación mayor. No era muy complicado, nada más había que ver aquí que recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, el movimiento de este péndulo, que se está moviendo en un arco circular que está acá, la velocidad de la masa del péndulo es a lo largo, es tangente al círculo que genera aquí, es tangente al círculo, y por lo tanto, pues la fuerza de fricción se opone. ¿Por qué va en esta dirección? Porque estoy considerando que el movimiento, que θ lo estoy tomando positivo en esa dirección que está ahí indicada. Algunos se equivocaron y pusieron la F para el otro lado, no sé por qué. Y entonces les pusieron un signo incorrecto en la ecuación que sale. Si considero que el péndulo se está moviendo con θ positivo hacia allá, pues la fricción viene para acá. Entonces, la ecuación de Newton, casi todos ponían las dos componentes, la radial y la θ. La que me da la ecuación del péndulo es nada más el ángulo θ, la otra involucra la tensión, que en este caso no me interesa, pero lo pusieron algunos. Pusieron menos t, esta no tiene componente radial, menos t más mg coseno de θ es igual a menos ml θ punto cuadrado. Esa no es necesaria. La otra es pues, la componente θ, ¿no? Que es aquí menos la que nos acaban de dar, la menos 2m, ¿verdad? Sí. Menos 2m raíz de g de θ punto, que viene para acá, y la componente θ del peso, que es mg seno de θ, que también es negativa, y esa es igual a la componente θ de la aceleración angular, de la aceleración en coordenadas polares. Entonces aquí tienen ya la ecuación de Newton. Pues está aquí, algunos tuvieron un error del signo, eso lo castigo, sino que califico en problemas sencillos, tienen los apuntes y todo. Entonces ahí está la ecuación. Esta se reordena, se divide entre la masa, se divide entre L, y se le da ya la forma de la ecuación diferencial que uno quiere. θ 2 puntos más 2 omega θ punto más omega cuadrado seno de θ igual a 0, donde la omega es la raíz de g entre L. Aquí hacemos la aproximación, que es lo recomendable. Para ángulos pequeños, el seno de θ es aproximadamente θ. Me queda esta la ecuación que tengo que resolver. Escribo la ecuación característica. Me doy cuenta que es un cuadrado. Perfecto. S más omega al cuadrado. Por lo tanto, la raíz es menos omega. Hasta en eso también se equivocaron algunos, no le pusieron el menos. Tuvieron un error de signo ahí y eso los castigo. Es una sola raíz real, pero de multiplicidad 2. Pues ya sabemos que la solución para esta ecuación tiene esta forma, una constante por E a la menos omega por t, más otra constante por t, por E a la menos omega t. Aquí es donde se calculan las constantes A y B. ¿De dónde? Pues de las condiciones iniciales que me dijeron, que están acá.
t igual a 0, el ángulo vale teta 0 y la velocidad teta punto vale 0. Es cuando se aplican las condiciones iniciales. Se los he repetido muchas veces. Es aquí cuando hay que aplicarlas. Entonces, al aplicar las condiciones iniciales, teta de 0 vale teta 0, entonces t igual a 0 me queda a nada más, ¿no? T igual a 0, no va. Me queda que a es igual a teta 0, que está acá. Luego teta punto. Calculan teta punto aquí derivando, aquí la expresión. Y ahora en 0 se va las exponenciales se hacen 1, y me queda a menos a omega más b. Y de ahí calculan la b. Como ya calcularon la a, que es teta 0, la b vale teta 0 por omega. Y ya, teniendo a y b, lo sustituyen aquí, a y b. Lo ponen acá, la teta 0 por omega. Y aquí si quieren lo factorizan, el teta 0 por r menos omega t, les queda esto. Entonces casi la mayor parte, pues facilísimo el problema, era de la lista de problemas. ¿Cuánto se podrá uno tardar? Claro que yo aquí pues ya lo tengo escrito, ¿no? Pero 20 minutos, media hora, supongamos. Bueno, ese fue el primero. ¿Alguna pregunta aquí? Ahora, el 2 fue El 2. Partícula desviada a 90 grados. Así me pongo esos títulos para que los identifique yo. Es una partícula de masa m minúscula que viene con una velocidad u a colisionar con una que está en reposo de masa m mayúscula. Se observa, la colisión es elástica, lo debe decir, elásticamente, choca elásticamente. Y dice que la partícula esta, la de masa m minúscula, se desvía a un ángulo de 90 grados, con una velocidad, si da el dato, sí, u sobre raíz de 3. Entonces, para acá está indicado. Y la otra, de masa m, se desvía, yo aquí le puse con una velocidad b, que es la que me están preguntando, y la masa m. Y el ángulo teta, aquí dice también calcula, acá está, dice calcule, obtenga la masa m en función de la masa pequeña, la velocidad de la partícula esta grande, la blanco en función de la u, de la velocidad del proyectil, y el ángulo de desviación teta minúscula en el sistema laboratorio, que es esta con el eje X. Algunos lo tomaron respecto al eje Y, me parece. Les gustó más ese ángulo. Que yo primero decía, pues, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Porque les salían las funciones trigonométricas y las otras porque tomaron el otro ángulo. Bueno, entonces, cuando yo les he dicho que escriban frases cortas, no es necesario que me escriban tanto, pues, o sea, nos entendemos, pero eso es por un lado. Por otro lado, a veces no escriben nada, que también está mal, pues. En una colisión se conserva el momento lineal, ya lo probamos. No tienen que demostrarlo ni nada, se conserva el momento, en todo tipo de colisión, elástica o no elástica, se conserva el momento lineal. Entonces aquí está escrito el momento lineal antes de la colisión. Se usan coordenadas cartesianas que están aquí indicadas, el eje Y para arriba y el X para acá. Entonces la masa por su velocidad en la dirección del vector unitario Y va a ser igual a la masa grande por su velocidad por el coseno de teta por I, más la masa grande por su velocidad por el seno de teta por J, con signo negativo, ya lo tomamos acá abajo, y luego la de la partícula proyectil, que es la masa por su velocidad, que es U entre raíz de 3 en la dirección J. En componentes, pues les queda de esta manera. MU igual a MB coseno de teta,
y 0, porque no hay componente J acá, va a ser igual a MU sobre raíz de 3 menos M de 0 de teta. Ahí está. De estas dos ecuaciones rápido nos damos cuenta. Paso para aquel lado, ya me quedan coseno positivo los dos, divido entre y calculo la tangente de teta. Seno entre coseno es la tangente, se cancela la U, se cancela la M, se cancela la M mayúscula, y nada más me queda 1 entre raíz de 3. El ángulo es pi entre 6, que sería 180, 30 grados, ¿verdad? 30 grados, pero bueno, pi entre 6. Ese es el ángulo teta, que se pidió aquí, que se pide calcular. Entonces ahí está calculado. Sí, esto lo hicieron todos, si no todos, casi todos. Bueno, lo hicieron en diferente orden, pero bueno. Después, como me piden calcular la relación de las masas, por ejemplo, lo hice aquí así. Entonces, eliminé el ángulo teta de estas dos ecuaciones, de la 1 y 2, elevando al cuadrado y elevando al cuadrado. Y después lo sumo para eliminar el ángulo teta, ¿no? Por teorema de Pitágoras. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y cuando se hace eso, se obtiene la ecuación 4, que está aquí. La b cuadrada todavía está en función de las masas y de... Me lo piden que lo calcule yo en términos de la U, no de las masas, pero este es un resultado previo, pues. Así, aquí lo tengo. Necesito trabajar más, que es lo que se aplica ahora, pues la conservación de la energía cinética, porque la colisión es elástica. Entonces basta con decir eso, la colisión es elástica. Entonces, si quieren, le pueden poner aquí, se conserva la energía cinética. La manera más fácil en este caso de poner es tomando la relación de las energías cinéticas de esta manera. Me parece que, si mal no recuerdo, que algunos lo hicieron con el cociente de restitución, pero no me acuerdo bien. Pero la mayor parte lo hizo por acá. Entonces, como se conserva la energía cinética, pues la energía cinética inicial, pues es simplemente un medio de MU cuadrada, porque la M grandota está en reposo antes de la colisión. Después de la colisión, pues es un medio de M por la velocidad al cuadrado del proyectil que ya calculamos, bueno, que sabemos, porque se desvía con rapidez U entre raíz de 3 al cuadrado, que da U cuadrado entre 3. Es lo que está acá. Y luego la energía cinética de la M grande, que es un medio de M cuadrado. Aquí sustituimos la B cuadrada que acabamos de calcular. La ponemos acá. Y ya. Poniendo esta B cuadrada aquí, simplificando, obtienen una de las cosas que se preguntaban, cómo es la masa M en función de la masa del proyectil. Es el doble. ¿Sí? Y ya teniendo este dato, entonces lo sustituyen aquí en 4 para calcular la velocidad en función de U. Ponen aquí la M igual a 2M al cuadrado, 4M al cuadrado, se cancela con este. Y queda U cuadrado entre 3, al sacar la raíz, queda U entre raíz de 3. La mayor parte lo hizo. Es fácil. Bueno, luego para calcular que es la última pregunta que se hizo, el ángulo de desviación teta mayúscula, pero en el centro de masa. Ahí lo hicieron de varias formas. Bien, algunos. Yo lo puse aquí en este resultado que ya teníamos ahí en los apuntes. Como está relacionada el ángulo de desviación del proyectil en el sistema laboratorio, es esta teta cursiva que está acá, en función del ángulo teta de desviación en el centro de masa, que es el que me está preguntando. Me preguntaban esto. Ya tengo la formulita, entonces tengo que calcular la ρ, pero la ρ, recuerdan, lo tenemos en los apuntes, pero bueno, aquí nada más hay que acordarse. Como la colisión es elástica, entonces la velocidad relativa antes y después de la colisión es igual, y entonces esta ρ nada más depende de la relación entre las masas, de la masa proyectil entre la masa blanco. Pero como ya calculamos que esta m vale 2m, pues ya me queda un medio. Entonces eso lo pongo aquí. Además ya sé también de que esta teta que de desviación fue pi sobre 2. Entonces ya tengo que tangente de pi sobre 2 es igual al seno de teta entre el coseno de teta más un medio.
Entonces aquí yo lo vi de esta forma. La tangente de pi sobre 2 tiende a infinito, ¿no? Es lo que vale la tangente de pi sobre 2. Lo cual quiere decir que esto tiende a 0. Entonces esto es 0. Y de aquí calculamos que el ángulo teta mayúscula, este es el coseno a la menos 1 de menos 1 medio, pasando de este lado. Y eso corresponde a un ángulo de 2pi entre 3, que aquí en la figura está indicado. Este ángulo además coincide también con la dirección de la desviación de la partícula proyectil en el sistema centro de masa. Es este de aquí, que son 2pi, 120 grados, que es lo que está aquí indicado más o menos. Si quiero calcular la desviación de la partícula proyectil, pues voy para acá, ya lo calculo aquí, es el completo, el suplemento entre 3, y de la partícula en blanco que va para acá, va a ser todo este que es 5, está calculado 5pi entre 3. Otros lo hicieron con el dibujito, con el diagrama vectorial que teníamos, que me relacionaba las velocidades en el sistema centro de masa y en el sistema laboratorio. Lo hicieron bien. Pero, muchachos, discúlpenme quien no haya cometido lo que voy a decir, pero siguen comunicándose mucho. No me dio tiempo porque no estuve, iba yo a copiar de sus exámenes algunos pasos que hicieron varios de ustedes, pero varios, que están idénticos y además están hasta mal, idénticos. Y lo iba a copiar, sin poner los nombres, obviamente, además copiando el parrafito de cada uno de sus exámenes. Lo voy a hacer después, lo voy a hacer al cabo, ahí tengo los exámenes. No para mostrárselos, no los quiero exhibir. Están iguales. Entonces, bueno, tampoco quiero asegurar las cosas. Y eso se ve más en otros problemas que vienen más adelante. Que estudian en equipo, lo cual yo lo he hasta recomendado, y entonces tienen los problemas iguales. Pues bueno, pues está bien. Si lo trabajaron y lo tienen en sus apuntes y lo copiaron, pues bueno. Lo malo fue que lo hicieron mal, un equipo. Si lo hicieron en equipo. Si no lo hicieron en equipo y se lo comunicaron, pues eso sí no me gusta. No me gusta que lo hagan. No me enoja, simplemente no me gusta. Y lo hago por ustedes. Si eso lo quieren hacer porque lo que quieren es pasar o no sé qué es lo que quieran, pues mal hecho. Si es que lo hacen de la otra forma. Es lo que no me agrada. Y no es la primera vez. ¿Qué he pensado? Pues no sé, pues, si están trabajando en equipo, pues voy a poner problemas que realmente vea yo si saben hacer las cosas para ver si en equipo lo pueden hacer. O sea, que están trabajando en equipo, pues hagan ese problema en 2 horas. Y hay problemas complicados. No se trata de eso. Yo no estoy en la actitud de que no pasen. Los problemas que he puesto aquí son algunos más sencillos que los que vimos en clase. El primero viene en la lista de problemas. Este también viene en la lista de problemas. Y bueno, y los 2 que siguen vienen en el RESNIC, que ya muchos de ustedes conocen desde la vocacional. ¿Alguna pregunta que tengan en esto? Bueno, ya si tiene alguna observación alguno de ustedes en su examen, me lo dice cuando termine de exponer esto. El problema 3 es este. Este problema es del RESNIC. El RESNIC. Problema facilito, y algunos de ustedes se fueron por pues no sé, además no justifican bien las cosas. Un globo, no copié la figurita porque no la pude copiar del libro, porque quedaba en la parte del lomo que no lo pude escanear, pero dije, pues es fácil que se imaginen de qué se trata. Tienen un globo de esos aerostáticos, con una escalera que cuelga así sobre el globo, que cuelga para abajo del globo, y un hombre que está ahí trepado en la escalera.
Y dice que el globo está en reposo. A ver, dice un hombre de masa M, asciende por una escalera de cuerdas suspendida por debajo del globo aerostático. El globo se encuentra en reposo con respecto al piso. Primero, a lo mejor aquí el enunciado no está bien, lo voy a corregir. Está en reposo primero. Que está en reposo quiere decir que las fuerzas que actúan sobre el globo y el hombre y todo, que son cero. Eso quiere decir que el peso de todo, del globo, hombre y escalera, y el empuje hidrostático, debido a que el globo debe de estar en el aire, porque si estuviera en el vacío, va para abajo, ¿no? Debe estar en el aire. Pues Arquímedes va para arriba, un empuje. No me importa, ¿no? Ni sé cuánto vale el empuje, pues vale el peso de todo eso. ¿Sí? Lo importante es que está en reposo. Eso quiere decir que las fuerzas externas valen cero. También ahí. Y todos la justifican, no todos, una buena parte de ustedes me ponía exactamente lo mismo, en la misma redacción, igualita, y mal dicho, ni siquiera eso, que porque centro de masa y que la ecuación del centro de masa, ¿qué es eso? La ecuación del centro de masa, por favor. Aquí simplemente es de que si está en reposo, es de que la fuerza total externa es cero, la total, porque el peso y el empuje se anulan. Entonces, esta es la ecuación del sistema de partículas. ¿Cuál es el sistema de partículas? Pues globo más hombre. Fuerzas externas son cero. Entonces, la derivada del momento lineal respecto al tiempo es cero. Y por lo tanto, P es constante. ¿Quién es P? Pues la cantidad de movimiento o ímpetu, como se llama, el momento lineal total del sistema. Es constante. ¿Cuánto vale esta constante cada vez que aparecen las constantes? Pues si conozco cuánto vale a un tiempo inicial, pues ya sé cuánto vale la constante. Pues sí, pero está en reposo el sistema al inicio, pues vale cero. Y a cualquier tiempo, ¿cuánto vale? Pues la masa del globo por su velocidad, más la masa del hombre por su velocidad. Esta B grande y esta U deben de ser respecto a un sistema inercial. Inercial. En este caso es el piso, la tierra que está abajo. Pero el dato que me están dando es la velocidad del hombre, porque dice, el hombre, ya que está ahí en reposo, empieza a ascender por la escalera con rapidez v respecto de la escalera. Entonces, este es el dato, la v. Entonces, ese no aparece aquí, no aparece acá. Bueno, entonces calculo la velocidad del globo, de aquí despejo y me queda menos m entre m por 1. Pero ahora, como el dato que me dan es la v del hombre respecto al globo, pues yo sé que la velocidad del hombre respecto al inercial va a ser igual a la velocidad del hombre respecto al globo más la velocidad del globo. Entonces, en lugar de poner la u, pongo v más v, que está acá. V más v. Y ya de aquí, pues paso esta v para acá, despejo pues la v y me queda esto. Y ahí está, la velocidad del globo es de signo opuesto a la velocidad que tiene el hombre. Si el hombre sube, esto baja. ¿Por qué? Pues porque el centro de masa debe de permanecer constante. Y luego aquí también me hicieron, y varios, igualito, pero igualito. Pues aquí, si el hombre se detiene, pues V vale cero. ¿Y cuánto vale la velocidad del globo? Pues cero. Y ya, pues no, que calcularon que el centro, no sé. Ya ni tan bien hecho. Perdieron el tiempo. ¿Cuántas ecuaciones son aquí para resolver este problema? ¿Qué cosa más sencilla puede uno ver? Ahí está el problema. ¿Cuánto? Media hora. Y hacerlo bien. Pues tampoco nadie tuvo por completo bien esto. Perdón, estoy diciendo mal. Hubo quienes ni siquiera esto, porque sí hubo algunos de ustedes, y discúlpenme, ya cada quien lo sabrá, que ni siquiera un problema completo lo tuvieron bien. ¿Alguna pregunta en este problema? Por último,
también del Resnick. Esta figurita la copié del Resnick. Y también el enunciado, aunque me parece que lo que nada más preguntaba la aceleración de la cadena en el Resnick, y le aumenté esta partecita. Y es una cadena de longitud L que descansa sobre un clavo. El clavo es esto que está acá. Puede ser un clavo, puede ser un cilindro, lo que sea. Lo importante es que no hay fricción. No hay fricción. De manera que cuelga una longitud B de cadena. Es otro error que cómo lo cometieron. Y varios igualito el error. La B es una condición inicial. Se los he repetido muchas veces. No planteen las ecuaciones de movimiento en la condición inicial. Eso se hace hasta que voy a resolver la ecuación. Pues no es una, muchas veces lo he dicho. No sé si no están en clase, no sé, no ponen atención, no lo sé. Insisto, no a todos. A todos siempre hay que poner atención. Bueno. Es un sistema de masa variable, sí, pero ni siquiera es un problema estrictamente de masa variable, porque la velocidad relativa vale cero, ¿no? Si yo considero esta como la cadena, algunos de ustedes, hasta eso pocos, no sé por qué razón, primero pusieron los lados iguales para que estuviera en equilibrio. Bueno, pues está en equilibrio. ¿Y ahí qué pasa? Pues no pasa nada. La condición que me dicen es que está una longitud B de cadena. No importa cuál lado, si está más cortito, pues se va a mover hacia el otro lado, pero eso las ecuaciones me lo van a decir. Entonces yo tomo, así como está el dibujo, tomo esta como la longitud arbitraria, a un tiempo t arbitrario. Como tiene longitud L, pues el otro lado de la cadena tiene longitud L menos X, en este tiempo arbitrario. Se pide calcular la aceleración en función de X, y la velocidad de la cadena en el instante en que el último eslabón abandona el clavo. ¿Sí? Y luego que calculen esto mismo, pero aplicando conservación de la energía. Bueno. Planteamos la ecuación del ruso o como quieran llamarle, que me tomo como mi sistema, este de aquí. Introduzco una densidad lineal de masa que le llamo lambda, por lo tanto la masa de esta parte de cadena es lambda por X. ¿Sí? Entonces la ecuación de masa variable me dice que la masa por su aceleración, la masa de que es lambda por X, por su aceleración, que es X dos puntos, va a ser igual a la fuerza externa que siente esta parte de cadena. Pues la única fuerza externa es el peso. ¿Y cuánto vale el peso? Pues lambda X por G. Tomo la Y positiva hacia abajo. Entonces ahí está. Lambda X por G. Y luego, pero otra fuerza externa que hay y eso lo expliqué en clase, que cuando está así la cadena, esta parte de cadena siente pues una tensión, entre comillas, le llamé T, o siente una fuerza debido a la otra parte de cadena que está allá. Algunos luego le pusieron que era la masa por aceleración de esta cadena, pero eso lo tomé en cuenta o no me acuerdo. Pero yo le llamé T menos T. Ahí está, le llamé T a esa fuerza que siente esta cadena debido a la otra parte de cadena que está ahí. Y ahí está, esta es la ecuación. Luego tomé la otra parte de la cadena que está aquí, la que está acá. ¿Sí? Entonces, pues ahí también, semejante a la anterior, nada más que aquella tiene longitud, le llamé Y. Entonces es lambda Y por Y dos puntos. Va a ser igual a su peso, en ese caso es lambda Y por G hacia abajo, positiva, menos T, que es precisamente la reacción debido a la cadena que está del otro lado. Estas dos fuerzas que están aquí indicadas, que son de igual magnitud, son de tercera ley de Newton. Esta T es la que siente la cadena de la derecha debido a la izquierda,
Y esta T es la fuerza que siente la cadena de la izquierda debido a la de la derecha. Van hacia arriba las dos. Y hacia arriba es negativo, entonces queda aquí esto. Ahora, pues consideramos que la cadena tiene longitud constante, entonces por lo tanto se debe de cumplir que la X y Y debe ser igual a la L. Derivando dos veces respecto al tiempo, les queda que Y 2 puntos igual a menos X 2 puntos. Y luego aquí, pues entonces ya aquí lo sustituyo. En la Y, en la segunda ecuación, pongo lambda en lugar de Y, pongo L menos X, en lugar de Y 2 puntos, menos X 2 puntos. Del lado derecho, lambda por Y, pero Y es L menos X, por G menos B. Luego eliminan la T, la eliminan de la 1 y la 2. La T la ponen acá. Y simplifican. Y de ahí ya obtienen la aceleración de la cadena en función de su longitud, de la X. La aceleración de la cadena en función de X. La mayor parte de ustedes lo obtienen. Con algunas cosas por ahí. Como me pide la velocidad, pues vamos a integrar. Ya X 2 puntos es X punto por la derivada de X punto respecto a X. La ecuación es separable, ecuaciones diferenciales, está acá. Aquí empezaron. Y varios, pero sí varios de ustedes. Los límites. Pues aquí es donde aplico las condiciones. La cadena inicialmente estaba en reposo. T igual a 0 es 0. Hasta una velocidad que le llame yo V, que va a ser la velocidad que tiene la cadena. Aquí ya de una vez yo lo hice porque me pide cuando abandona. Dice la velocidad de la cadena en el instante que abandona el clavo, integrando la aceleración calculada en A, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, como ya me pide cuando abandona el clavo, pues entonces la longitud de X va a ser desde que tiene B hasta que tenga L, que es cuando abandona, de B hasta L. Aquí también, a mí me acuerdo de qué hice. Eso lo voy a copiar. Esa es la integral y me queda esto que está acá. Esto. Aquí está simplificado, hacen las operaciones, se simplifican y les queda esto. Aquí, pues varios de ustedes cometieron errores aquí de estar integrando. ¿Cómo integrar? Sobre todo en los límites de integración. O por ahí. Bueno, ahorita me dicen si alguien tiene ahí alguna observación. La velocidad, pues resulta esto. Y esa era otra pregunta que se tenía. Se puede calcular también hasta una longitud arbitraria y después hacer X igual a L en ese resultado. Pero como se pedía ya hasta que fuera hasta abajo, pues de una vez aquí yo lo hice así rápido. Luego, por conservación de energía, la gran mayoría de ustedes se les olvidó. Solamente alguien nada más que lo hizo mal, creo, o dos de ustedes. Se les olvidó que esto lo había está en clase, hice este dibujito. La energía potencial de un cuerpo rígido, ¿cómo se calcula? Rebano el cuerpo rígido en diferenciales de masa, de tal forma que entonces la energía potencial, por ejemplo, si aquí está el nivel 0 de energía potencial, pues todos estos puntitos están a la misma altura, pues va a ser la Y por la diferencial de M por la gravedad, ¿no? Esa sería la diferencial de la energía potencial. ¿Sí? La diferencial de U sería la diferencial de M, que es esta rebanada, por su altura, que todos están a la misma altura, por G. Y luego si quiero de todo, pues lo integro. Sumo todas las rebanaditas que dependen de Y. Pues acá está sumado, que es una integral. G, Y, diferencial de Y. Saco la G para abajo, ya me queda la integral de Y, diferencial de Y. Pero aquí introduzco la M, multiplico y divido entre M. ¿Sí?
Y dije, pero esto que está acá, pues es la posición del centro de masa en la dirección Y, ¿no? ¿Sí? La M va para abajo, la Y diferencial de M es la posición del centro de masa en la dirección Y. Entonces tengo acá. Entonces, ¿qué me dice? La energía potencial de un cuerpo rígido, esto lo vi en clase, ahí lo hice a mano luego, es la masa total del cuerpo. ¿Por qué? Por la posición del centro de masa. Del centro de masa. Bueno, entonces me voy aquí a la cadena. ¿Y cuál es el centro de masa de la cadena? Pues, por ejemplo, aquí cuando está en X, pues es X sobre 2. De este lado sería Y sobre 2, o lo que sería lo mismo, L menos X sobre 2. Y en la condición inicial, pues es cuando este tenía B, ¿no? Pues está en B sobre 2. Entonces eso lo aplico. Creo que nada más uno de ustedes, me parece ser, que consideró eso, pero además se equivocó. O sea que eso nadie lo tuvo bien. No nadie. Creo que sí. No me acuerdo. Entonces aquí está por conservación de energía. Acá está. La energía potencial de cuando estaba en B, pues es ahí está la cadena, la de la derecha. En la condición inicial, es lambda por B, es la masa de la parte que está colgando inicialmente. Tomo el nivel 0 de energía potencial en donde está el clavo, pues me queda negativo. Por la gravedad, por su centro de masa, que es B entre 2. El otro lado de la cadena, que tiene longitud L menos B, pues es la lambda por L menos B, es la masa de la otra parte de la cadena. Por G, por su posición, que es L menos B sobre 2, porque es el centro de masa del lado izquierdo. Esta es la energía potencial en el instante inicial. ¿Sí? La energía mecánica, aquí está mal, esta es la energía potencial, lo voy a corregir. La energía potencial, cuando abandona el clavo, pues es un medio de toda la masa de la cadena, que es lambda por L. No, es lo que está mal, está bien la energía, lo que está mal es aquí no es la energía potencial, esta es la energía mecánica, aquí no es UF, es la E. Porque acá está en reposo, ¿no? Por eso es que no hay energía. También aquí está mal esta notación. Esta es la E inicial, pues, la que se conserva. Está mal escrito acá. Aquí es también la E total. Es la energía cinética, que es cuando ya cayó todo, es lambda por L, es la masa total por su velocidad, un medio de mv cuadrada, menos la energía potencial. En el instante en que el último eslabón sale del clavo, es su masa, que sería lambda por L, ¿por qué? Por L sobre 2. ¿Sí? Este es E, no es un por L. Aquí está mal. Este es E igual. Entonces, igualando estos dos, me queda esto. Y simplificando, me queda el mismo resultado. Varios de ustedes, y eso ya ni lo chequé, no consideraron esto de la mitad. Sin embargo, el resultado que obtenía estaba bien. Bueno, pues esto está bien, pero partió de algo mal, pues entonces está mal. Y todavía un error todavía más grave. Y también eso fue lo que me permitió identificar la comunicación entre ustedes. Varios de ustedes, déjenme ver si era lo que se preguntaba aquí. Sí, la velocidad. Sí, era, creo. Me ponían que la velocidad de la cadena cuando ya el último eslabón se detiene. Pero pues ¿de dónde? Pues ni siquiera hay que hacer ecuaciones para saber cómo se va a detener la cadena cuando el último eslabón se queda del clavo. Por favor. ¿Por qué? Porque pusieron malos límites aquí en esta parte. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe. ¿Quién eres? Y dime cuál es tu duda. Soy Mario. Bueno, Dime. es que en el examen a mí me subrayó la ecuación de Merchensky. Sí. Porque, bueno, lo que yo hice ahí
fue considerar, no sé si recuerda que en clase nos dejó un problema en donde igual había una cadena, pero esa cadena estaba sobre una superficie como rugosa. Sí, nada más permíteme, Mario. Sí. Como lo he hecho en el examen anterior, díganme cuántos de ustedes tienen dudas respecto a su examen y su calificación para anotarlos y ver su examen. Lo hago por la privacidad. Entonces, Mario, tú eres uno. Es Rodríguez Palacio. ¿Quién más? Yo, profesor. ¿Quién eres? Margarita. Margarita. ¿Quién más? Déjenme. Bueno, como vamos a ver los exámenes, bueno, esto lo dejo. ¿Solo de ese inciso, profe, o en general de cualquier duda del examen? No, pues el examen, cualquier duda que tengan de su examen. Sí, yo también tengo una duda. Sí, bueno, primero, antes que nada, de esto, de mi solución que les acabo de exponer, ¿tienen alguna pregunta? No de su examen, de esto. No, profe, está claro. Ajá, ok. Entonces, lo que sigue es con respecto a los exámenes individuales. Entonces, les voy a pedir, ya me dijo Mario y Margarita que quieren ver su examen. ¿Quién más? Yo, profe. Que tiene que ver con la calificación también. Sí, yo también, profe. Brandon Hernández. Brandon. Yo igual, profe. Vladimir. Vladimir, ¿qué eres el apellido? Briseño Chávez. ¿Quién más? Nada más. Bueno, entonces, ustedes cuatro, ya voy a quitar esto de aquí. ¿A dónde me voy acá? Y no estoy presente. Entonces, pues los demás, excepto ustedes cuatro, y los cuatro que quedan, pues si aceptan estar presentes cuando analizar el caso de sus demás compañeros, si no hay problema, pues no tenemos otra manera de hacerlo. Se tendrá que quedar ustedes cuatro y me van exponiendo sus dudas. Los demás, pues pueden retirarse, o mejor dicho, No tengo problema. retírense. Entonces nos vemos el miércoles y nada más me quedo con Mario, Margarita, Brandon y Vladimir, por favor. Muy bien, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el miércoles.